se hicieron a la idea de que era bueno y que había que sacarlo, con la idea de hacer una publicación digital, pero más completa, eso con ilustraciones, con mapas y con una bibliografía comentada de los libros y artículos y documentos que hay disponibles para platicar de esta historia, que no es mía. Esa bibliografía la hizo paralelamente al trabajo de los textos el amigo y colega Darío Euraque, verdad que es un gran bibliógrafo y que es muy exhaustivo y va a ser muy interesante. A mí todavía no me la enseña la bibliografía que ha hecho, pero la idea es que vamos a coleccionar esas cosas y vamos a hacer una pequeña publicación virtual en la que habrá que darle algún mérito al museo, aunque sea indirecto, porque ni siquiera estuvo aquí nadie para darme de cenar hoy en la noche. ¿No? Entonces, vamos adelante y si les parece, empezamos. Ya estamos en Facebook, ya listos. Entonces, por supuesto que la época más antigua de la historia del Valle que podemos pensar es la época precolombina, que sin embargo es una época muy, muy larga, ¿no? Los hombres, los primeros pobladores del Valle llegaron, según los amigos arqueólogos, a esta zona. Las primeras evidencias que ellos tienen son de hace 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo, ¿no? Grupos olmecoides. Y además, el otro cambio que hay que hacer, porque hay que decirlo, es que sabemos bien poco de esos 4.000 años. Y alguna parte o algún componente de lo que yo les voy a platicar, aunque me fundamento esencialmente en el trabajo de ellos, de los amigos arqueólogos que han estado dedicados todas sus vidas, varios de ellos, 2 generaciones de arqueólogos dedicados al tema de la arqueología del Valle, pero aún así, tanto en su trabajo como en la forma en que yo lo voy a tomar y a interpretar, hay elementos de imaginación que ustedes tienen que saber calibrar, ¿verdad? Y no está todo debidamente documentado, es mentira, ¿verdad? Si hay las excavaciones, hay los trabajos técnicos con los materiales, con el alabastro, con la cerámica, con las pinturas. Y a mí me admira muchísimo a mis colegas, el contacto con mis colegas, me admira porque realmente saben una cantidad de cosas y entienden con una profundidad y con una seriedad muy grande esta historia que han estado ellos trabajando. Sabemos, por ejemplo, que los primeros que llegan al valle traen una cultura que podemos llamar olmecoide en vez de olmeca, ¿verdad? Porque, vamos, tiene rasgos que asociamos o vinculamos a los olmecas en la representación, en los estilos de cerámica, pero no es ni clásico olmeca, ni hay ninguna evidencia de que eso pudiera ser realmente una migración directa, y no más bien lo que suponemos todos, una especie de expansión en el tiempo y en la geografía de la cultura de estos grupos que eran tan importantes en ese momento. Y a lo que llegan, y eso es importante porque aquí vamos a estar hablando y comparando continuamente naturaleza y cultura, ¿no? A lo que llegan es a un valle aluvial, a un valle muy, muy típico, conocemos muchos, muy pocos ya en estado de prístina conservación, pero sí existen. Sabemos lo que es un valle aluvial, entendemos lo que es. Y es un valle que recibe esta gran cantidad de agua de las cuencas altas, tanto de la meseta central como de las montañas de Occidente, que drenan al valle, ¿no? Y que están en ese momento, por supuesto, también completamente conservadas, o sea, hay muy poca gente, va a haber menos gente en el momento de su llegada que después, lo que tienen pues es un paisaje natural de selvas también, de sabanas y selvas tropicales en la parte alta de las cuencas,
Y lo que drenan es un agua, una inmensa cantidad de agua que llueve allá por temporadas y también por fenómenos. El fenómeno de Iota y Eta es lo que inspiró sentarme a escribir el texto. Pero lo que baja de las cuencas es agua fundamentalmente limpia, ¿no? Es agua cristalina. No hay erosión allá arriba en esas cuencas, y entonces esta inmensa cantidad de agua baja simultáneamente, y los arqueólogos nos dicen que habitualmente durante 7 a 9 meses del año ese valle aluvial estaba inundado, ¿no? Que pasaba, esa agua simplemente rebalsaba los cauces del gran río, porque se juntaban por ahí por Tibombo. Ojalá tuviéramos un mapa para que supieran dónde está Tibombo. Ahí se juntaban los cauces que venían de la cuenca de la meseta central y lo que venía del rumbo de occidente a través del cauce que hoy conocemos del Chamelecón, y hacían y formaban un gran río, un inmenso río, el Balajama, es el nombre que se ha logrado rescatar de los primeros documentos españoles, ¿no? Entonces, esa gente que está llegando en el 4000, es gente que 4000 antes de Cristo, 4000 antes de nuestra era, 2000 y pico de años antes de Cristo. Es gente que tiene algunos elementos, por lo menos de cultura marginal, pero de cultura mesoamericana, que ya Mesoamérica ya es en ese momento una cultura en formación. Y a partir de ese momento se va a dar un primer ciclo de la historia antigua del valle, del paisaje del valle, que es un ciclo de población ascendente, es decir, de población que se va multiplicando, concentrando, creciendo, explayando, que va asentándose en diferentes lugares. Y al principio se asienta en aldeas, en las partes altas, en el pie del cerro de Yohoa, en el pie del cerro del Merendón, es lo que conocemos más, y estoy seguro que también al pie del cerro en las serranías de Yoro. Y ahí forman aldeas pequeñas que están dispersas, están aprovechando las corrientes que escurren de las laderas, ¿verdad? Para su agua de uso diario. Y también se van formando poco a poco algunos centros de poblamiento más densos. El más antiguo que conocemos es el que se llama Playa de los Muertos, y en su primer horizonte fue el único centro de población importante que había. Al culminar ese ciclo, sin embargo, ese ciclo ascendente de crecimiento de la población, vamos a llegar a tener una decena de estos centros, centros que tienen núcleos ceremoniales con templos, con altares, con estelas lisas, que indican una actividad ceremonial y una vida cultural articulada, pues, ¿no? Y eso muy antiguo, 1500 antes de Cristo, hay evidencia clara de esa clase de actividad. Y es por ese tiempo también, en este tiempo de poblamiento creciente, que se inventó este sistema maravilloso del que yo conocí a través de la arqueóloga Rosemary Joyce, a quien dediqué este primer ensayo, a ella y a su marido Russell Sheptak, colega historiador, y que es el sistema de las plataformas. Cientos de ellas, aunque ya quedan muy pocas, todavía el Instituto de Antropología trata de conservarlas. A mí me fueron a pedir, cuando yo era presidente de esa institución, permiso para destruir varias, y me negué, sin estar seguro de que realmente hubiera servido de nada negarse. Pero son unas plataformas de tierra apisonada, altas, 2 metros y facción, y grandes, vamos, suficiente como para que quepan un complejo de 3 casitas de bajereque alrededor y otra en el centro, ¿verdad? Es lo que han encontrado en las plataformas que han logrado excavar, y que son plataformas que tienen la cualidad de que cuando el valle se llena, en esos 7 o más meses
en que está el agua, el valle en su totalidad inundado sin problema, porque como no hay obstáculos, ¿verdad? El agua se explaya de manera muy pacífica, muy tranquila, ¿no? No hay violencia, no hay corrientes, no hay fuerza. Pero en esa época, estas plataformas están asomándose por encima del agua y son pequeños islotes tranquilos entre los cuales se comunican sus pobladores con canoas que viven este ciclo del año de 6, 7, 8 meses, ¿verdad? En un ambiente acuático, en una especie en la inundación y aprovechando todos los recursos que esa inundación les lleva. Es un sistema inventado. Ninguno de nosotros sabe, no solamente yo, ninguno sabe de que ese sistema existiera en otros lados. Pero lo que sí es cierto es que los mesoamericanos, desde el sur de Oaxaca, los Zoques en el istmo de Tehuantepec, los mayas en el centro del Petén, también todos los mayas también en Coatzacoalcos y en la zona baja de Tabasco, son especialistas, agricultores especialistas en el tema de los pantanos, distintas clases de cultivos de pantanos. Les gusta trabajar con los humedales. Y aquí desarrollan este particular sistema de las plataformas. Geniales, porque después cuando el agua baja, y va a bajar durante 4, 5 meses del año, 6, hay una superficie que está limpia, porque el agua no permitía que sobreviviera la vegetación baja, ¿verdad? Y que está recién fertilizada también, y ahí siembran sus milpas, que son, o tienen que haber sido milpas con una semilla adecuada, escogida para ese nicho ecológico, y tienen que haber sido milpas muy productivas, semillas muy adaptadas y haberles provisto de mucho, muy buen alimento complementario, ¿no? Y al final de esa época de población creciente, que es una época, vamos, simultánea con lo que llaman el preclásico, clásico y postclásico temprano en Mesoamérica, lo que se forman también, además de estas plataformas, una decena de centros ceremoniales, de los cuales solamente quedan 2 y solamente uno es visitable, que es Currusté, ahora cerrado de nuevo. Luego viene, y es importante entenderlo, un ciclo a la baja de la población. Y esto está sincronizado también con el tema mesoamericano, de la caída mesoamericana, un momento muy misterioso, un momento, ¿verdad?, que no sabemos exactamente a qué se debe, pero que sí sabemos que sincroniza una catástrofe en toda el área centroamericana, desde el norte de México hasta nuestra región, con abandono de centros urbanos importantes en el centro que se habían formado en el centro de México y en la zona maya, y eso se debe claramente a esa conexión que existía entre esta cosa que había rara en el valle, porque no es exactamente, no tiene una formación mesoamericana política. No hay realmente en esa época estados primarios como los que se desarrollaron en la zona maya o en la zona central de Mesoamérica. No vemos evidencia de eso. Sí hay jefes que pretenden ser reyes, que fingen ser reyes, que se impostan de reyes, ¿verdad?, que hacen cosas para hacer parecer que son, pero no son, no tienen estados articulados con aparatos tributarios sustanciales que permitan concentraciones y aumentos muy importantes de un solo centro. Por eso el valle es un área restringida y sin embargo hay una decena de estos lugares, ¿no? Lo que sí es que con esa caída del 900 en adelante hasta el 1300, hay un despoblamiento.
y no sabemos exactamente qué sucedió, pero algunos centros obviamente perdieron su coherencia y su capacidad de sostenerse, porque cuando volvemos a tener un ciclo de recuperación de la población, allá en el postclásico, vamos a tener más bien mención de un centro dominante, que es el que gobierna en el momento en que llegan los españoles, este rey Sicumba, ¿no? Muy conocido de todos ustedes, muy documentado, especialmente en las primeras, en los primeros investigaciones de Russell Shepta. Bueno, los centros desaparecen, las aldeas no, quizás las plataformas tampoco, no habría que preguntarle más a los arqueólogos cuánta evidencia tienen de la supervivencia, pero pues era un sistema de economía real, de producción de lo que necesitaban y no tenía por qué alterarse con una desestructuración de redes políticas vecinas. Pero eso es lo que sucede y vamos a entrar entonces a un último ciclo de tiempo en la época precolombina, que es un ciclo otra vez de ascendencia, de recuperación de la población, de recuperación también de los contactos y las redes que se han formado con Mesoamérica, ahora más con Copán y con la zona de Copán era en la época clásica y ahora más con Yucatán y con El Salvador, con la zona maya posclásica de El Salvador. Uh, con los que hay un comercio activo. La evidencia está en la cerámica y en los documentos, porque los primeros documentos coloniales están retratando esa época. Y fundamentalmente el valle es un valle cacautero ya. Eso es lo que encuentran los españoles cuando llegan, ¿no? Con este inmenso río que bueno, que era tan grande que las lagunas que nosotros conocimos de niño hoy ya casi no existen, de Ucutuma, de Ticamaya, las grandes lagunas, la laguna del Carmen, eran lagunas que estaban conectadas con ese río y las carabelas españolas entran al río y llegan hasta Ticamaya. Entonces hay relatos españoles, ¿verdad? Crónicas españolas que te hablan de esas carabelas que están ancladas en Ticamaya, ¿verdad? De las primeras expediciones españolas. Eso cuando ya se ha logrado establecer alguna pacificación y alguna tranquilidad, porque este rey que era el rey, el señor del valle, un rey cacautero, un rey que exportaba cacao a sus compañeros de Yucatán, les hizo la guerra muy poderosamente a los ejércitos españoles, de tal forma que aunque los españoles llegaron tempranamente al valle, en 1520 ya estaban cruzando por acá, en 1524 ya habían establecido el primer asentamiento en el valle, en el puerto, en lo que hoy llamamos Cortés. Hernán Cortés funda un primer asentamiento español permanente dentro del valle, Santa María de la Buena Esperanza, que es un asentamiento, vamos, como puerto, una especie de puerto para recibir estratégicamente precisamente a las naves españolas que van a participar en las campañas de conquista. Sicumba se toma ese sitio, lo destruye, lo saquea, entiendo que mata casi todos, salva a una mujer que se convierte en su amante, en parte de su harem, sobre la cual una amiga nuestra ha escrito una novela muy simpática que yo les recomiendo que no lean. Les puede hacer daño y confundir más de lo que les puede ayudar. Lo importante es que viene entonces esta época de las conquistas españolas y después de una veintena de años, en 1537, 1538, ya se ha logrado sofocar la resistencia indígena, mayormente por despoblación, también porque la tecnología de guerra española es muy fuerte y porque los españoles practican una guerra bastante salvaje, ¿no? De captura y venta de los sobrevivientes de las batallas como esclavos para exportar.
Y las plataformas no van a sobrevivir a eso, por supuesto, en el valle. No tenemos ninguna evidencia de una vida colonial de esas plataformas. Y si quieren, nos detenemos unos minutos ahí antes de entrar en otra época. En esta época lo que tenemos es este grupo humano importantísimo de filiación mesoamericana marginal. Mayormente hay una variedad de identidades étnicas. Creemos que no tenemos realmente mayor evidencia, es muy especulativo, pero creemos que al oriente del Valahama prevalecían los grupos con filiación Tolupán, con filiación Tol, pues, ¿no? Y que están ligados a esa gran región costeña que en donde prevalecían los indios jicaques, es decir, los indios bravos, los indios que no se habían sometido, que no pagaban impuestos, que no vivían en policía, que no estaban asentados y poblados en aldeas controlables, que vagaban por la selva como salvajes, ¿no? Esa es la imagen que te proyectan las crónicas españolas, ¿no? Mientras que en el centro y a la margen izquierda del río, viendo hacia la costa, en la parte occidental del valle, prevalecía este grupo, toqueguas se llaman al final, por lo menos, que son lencas. Es un tipo de lenca, una variación de lenca. Hoy pensamos en los lencas como un único grupo homogéneo, pero ni son eso hoy, ni lo fueron antes, mucho menos en la época en que habían variaciones probablemente de tipo lingüístico entre las lenguas que hablaban, pero también características étnicas particulares de los clanes, de los grupos lencas. Los toqueguas son los que prevalecen en el valle. Sicumba es un toquegua, ¿no? Aunque, ojo, los hombres que vivían en la época de Sicumba, relacionados con ese comercio tan importante del cacao, también que los ligaba con Yucatán, también se casaban con yucatecos y hay varios linajes de maya yucatecos en el valle, ¿no? Hay unos shues, hay varios nombres mayas de linaje que se establecen en el valle por esa relación. Siempre las zonas costeñas están abiertas a esa clase de contacto. No sé si quieren que nos detengamos aquí un momento para darle otra clase de dinámica o me sigo. Yo soy incansable si no quieren reflexionar sobre esa época en particular. Me voy a empezar a meter entonces en el tema de una era que llamo colonial temprano, ¿no? Siglos XVI y XVII. Les doy la oportunidad de platicar o me sigo. Como que se durmieron todos. ¿Sí están ahí todavía? Aquí presente. Sí. Bueno, ¿les parece que es interesante detenernos aquí o me sigo? No hay nadie al parecer interesado en intervenir, entonces me sigo de una vez. Bueno, los españoles efectivamente terminaron por dominar a este grupo indígena en el Valle de Sula y pues encontraron algunas cosas de interés. La primera cosa que encontraron de interés fue el cacao, porque ya conocían en 1537, cuando culminan las últimas batallas de Montejo, ya conocían bien el cacao, ¿verdad? Que era la economía del Soconusco, era la economía del sur de Guatemala, hoy El Salvador, y que era una economía muy dinámica porque también llegaba el cacao hondureño hasta el centro de México y allá lo acopiaba el imperio azteca, el imperio de los nahuas del centro de México. Apreciaban muchísimo el producto, lo atesoraban,
había esa gran cantidad de bodegas de cacao que atesoraba el Huey Tlatoani y el emperador mexicano. Y los españoles se habían familiarizado entonces con el comercio de este producto y el valor comercial de cambio que tenía. Y entonces cuando llegan al Valle de Sula, el relato es de un personaje muy interesante de la historia nuestra que se llama Cristóbal de Pedraza, de origen noble, pero eso no dice nada de él, que había sido un funcionario de la corona, sí, con una formación clerical, pero no un religioso practicante, que había hecho toda suerte de picardías en el Caribe y después en México, pero había conseguido un título para venir a Honduras, a Higueras, a la costa de Honduras, como protector de los indios. No voy a hablar mucho de él, me encanta que tenga un amigo historiador que quiere convertirlo en una especie de héroe, cuando en realidad era un tipo bastante desagradable, disoluto, habla peste de él, el obispo de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, un héroe de la historia cultural de la época, lo retrata como un delincuente, pues, ¿no? Pero ahí están los historiadores de la iglesia tratando de rescatar su figura, me dice mi amigo. Y Pedraza sí viaja, conoce el valle, se establece en el valle, se radica aquí, viaja por el río y escribe al rey y escribe carta al rey hablándole maravillas del Valle de Sula y diciéndole, son 60 leguas de cacautales a ambos lados del río. No le dice con exactitud la verdad, porque en realidad era una franja bastante limitada, ¿no? No es cierto que eran inmensos campos de cacao, eran franjas limitadas en donde el cacao podía sobrevivir a la inundación, porque el cacao, si tú lo siembras en una tierra que pasa 6 meses del año bajo el agua, no sobrevive, ¿no? Entonces, pero los ríos todos tienen sotos, decimos, es la palabra exacta, y es una especie de superficie sobresaliente a ambos lados de su cauce que, que permite que el agua salte para inundar el terreno, pero que no se inunda, que se queda seco, pasa el agua a llenar el valle, pero el cauce sigue levantado. Y es ahí donde está el cacao, ahí donde el cacao puede prosperar, aunque también hay partes del valle más secas que pueden servir para sembrar cacao. El cacao que está describiendo Pedraza, el que está a la orilla del río, es una franja ¿verdad? Estrecha de plantas de cacao a la orilla en los sotos de los ríos. La otra cosa que sabemos es que estaba bastante poblado, porque Pedro de Alvarado, al repartir las encomiendas del valle, en el documento en que reparte 52 encomiendas, es decir, 52 sitios poblados. Eso es lo que tiene que ser una encomienda, tiene que ser un lugar en donde hay congregada una población de más o menos, ¿verdad? Algún número. Hay encomiendas más ricas, otras más pobres, pero tienen que ser núcleos de población importantes, ¿no? Y sabemos también que además los españoles descubrieron para miseria de todo el mundo, que había oro en las arenas de los ríos de Sula. Y entonces que decidieron que, bueno, que el cacao no era suficiente y que los indios tenían que dar servicio de encomienda, ¿verdad? Lavando arenas de los ríos de Sula para sacar oro. Y durante un periodo, pues no demasiado corto, desde 1536 que se reparten las encomiendas con interrupciones porque hay guerra todavía hasta el 38, hasta 1545, Sula y San Pedro Sula como capital de Sula se convierte en un exportador magnífico de oro. Ustedes van a los libros de la época del registro comercial y van a encontrarse con que
Pierre-Hugues Chanut, es quizá el libro clásico, retrata a San Pedro Sula y a Sula como una, Honduras como una potencia, ¿verdad? Aurífera, porque tiene muchísimo oro y exporta muchísimo oro, y eso es lo que están haciendo los españoles con los indios, sacando y fundiendo oro. Había fundición de oro en San Pedro, entonces los personajes ahora son más complejos, ¿verdad? Y eso va a agravar el problema de la despoblación, porque ya cuando termina la guerra en 38, obviamente hay una gran pérdida de población, pero además la explotación salvaje de la encomienda primigenia, la encomienda no regulada. Después del 42 vienen las leyes que trae justamente las casas para empezar a regular la encomienda, pero a San Pedro llegan tarde ¿verdad? Y aquí está Pedraza, que es el encargado y que no está interesado. Al revés, tiene un harem de muchachas indias que anda con él. Y entonces no está regulando nada, y la encomienda es una salvajada y genera entonces más despoblación, ¿no? De tal manera que hay nuevas pestes, nuevas enfermedades epidémicas, y luego está la estrategia más exitosa del indio para lidiar con el español en toda la zona tropical, no solamente en Honduras, también eso lo ha comprobado la historiadora Nancy Farris, muy amiga de doña Teresa ahí, en Yucatán, entre los mayas de Yucatán. La estrategia es huir, te vas, dejas, abandonas el lugar en donde te controlan y te joden y te enferman y te matan de trabajo, y te vas al monte, te vas a la montaña, te vas a las zonas muy agrestes, en donde la principal arma de conquista del español, que es la caballería, pues no va a funcionar ni en los pantanos ni tampoco en las montañas tropicales, y ahí los indios se refugian, ¿no? Pero el sitio queda prácticamente abandonada, de modo que, usando como excusa las leyes que supuestamente han reformado la encomienda y le han quitado valor para explotar al indio, el obispo Las Casas, este descubridor de las 60 leguas de cacao del río Balajama, viaja a la corte, lleva bastante dinerito, oro, ya sabes, del que había bastante en Sula, y viaja con la idea de conseguir pues dos cosas. Uno es el título de obispo, que no tenía hasta entonces. Regresa con título, él es el primer obispo de Honduras, por eso es que los historiadores de la iglesia quieren rescatarlo como figura egregia, y también para conseguir permiso, licencia, contrato del rey, licencia del rey para contratar a negreros portugueses que traigan esclavos negros para que se pueda continuar el trabajo de la mina. Pero eso tampoco va a funcionar, los negros también van a huir, y San Pedro queda reducida, los conquistadores serios que quieren vivir como gente se van, y San Pedro, que tenía 50 vecinos residentes en 1536, cuando la funda Alvarado, va a terminar teniendo 20 vecinos por allá por 1580. Ese es mi trabajo de tesis de licenciatura, que doña Tere en realidad es la autora, y a fines del siglo 1600 solo quedan 10 vecinos españoles en la San Pedro Sula, que había pasado por ese auge. Entonces es otra vez un terreno despoblado, ¿no? Con el agravante de que, bueno, sigue siendo todavía en 1580 hasta 1620, 30, el puerto de salida. Y sí hay riqueza, pues en Honduras hay riqueza porque han descubierto las minas de plata, primero las de Comayagua, después las de Tegucigalpa, después las otras, ¿verdad? Y es una minería pujante también en esa época, ya no de oro, sino de plata, pero la plata valiosísima, ¿no? Y por lo tanto un anzuelo para los piratas, y a fines del siglo XVI quedan 10 aldeas
de aquellos indios venidos a menos, y quedan estos restos de San Pedro Sula como una especie de puerto interno, porque aquí se resguardaba la plata, la mercadería que iba a salir, producto de las encomiendas guatemaltecas, y también se iba a traer a San Pedro la mercadería que iba a viajar en dirección inversa cuando llegaran las flotas a recoger la plata. Y eso convierte también a San Pedro, curiosamente, es un episodio que pocos sanpedranos entienden, en atracción o en talismán para los piratas y para la piratería. Hay varios ataques de piratas, y aunque está escondidito San Pedro en el interior de este valle selvático, tienen forma de llegar. No voy a entrar en detalle, pero en 1630, de hecho, 1630 San Pedro está muy venida menos. 1660 hay un ataque muy famoso de piratas, y aquí esto es interesante porque los indios se supone que son el recurso para combatir a los piratas. Se supone que los indios tienen que avisar cuando los piratas están desembarcando, cuando los piratas están caminando hacia el centro del valle, pero ya solo quedaban a fines del 16, principios del 17, 3 aldeas de esos indígenas, y bueno, ellos más bien se quejan y formalmente en documentos a la corona, diciendo que son víctimas de la piratería ellos también, y que quieren desplazarse hacia el centro y al interior del valle en vez de estar en la zona costeña, porque los piratas les hacen mucho daño. Están huyendo de los piratas, y también están huyendo de un fenómeno nuevo, porque esos 10 vecinos españoles de San Pedro Sula también han dado en el recurso de criar ganado, y el ganado es un ganado vacuno, es un gran enemigo, el ganado de la milpa y del cacautal. No hay cercos, entonces ahí donde hay ganado no puede haber cacao, y donde hay cacao, pues, ¿verdad? El ganado es una destrucción inminente. También se quejan los indígenas de eso, de la ganadería española, y se quejan formalmente en la corte en Guatemala, y consiguen amparos que no les sirven de mucho, pero bueno, para que quedara registro de que luchaban. Y entonces estas aldeas se vuelven aldeas migrantes, aldeas que flotantes, que van y vienen, que caminan, no están en un solo lugar. Es la misma aldea Masca, pero está en 4 diferentes lugares a lo largo de la época colonial, ¿no? Hasta que termina junto al castillo de Omoa y convertido en un morenal, ¿verdad? Pero estas aldeas siguen estando ahí, tratando de sobrevivir con una economía tradicional de milpa y cacautal. Los españoles están produciendo con su ganadería, aprovechando sabanas en el valle, están produciendo ganado, y de ahí sacan chito. El chito es nuestra carne salada, la carne que usamos para el tapado, que para nosotros es una delicadeza, pero para los gringos que la compraban en los puertos, los capitanes que la compraban en los puertos, era alimento barato para los esclavos en el sur de Estados Unidos. En el siglo XVIII el chito se convierte en una exportación interesante en la última parte del siglo XVIII, en una exportación interesante del valle. Hay la lucha legal, y en 1750 pues arranca la construcción del castillo de Omoa, ¿verdad? De ahí la importación de esclavos negros masiva por parte de la corona para poder construir el castillo, porque intentaron llevar indios de Masca, por ejemplo, y de otras aldeas, los mueven, los trasladan para la costa, pero los indios se mueren y se van, se fugan, y entonces la aldea queda ahí, pero hay que poblarla con esclavos negros que se compran a los mismos jamaiquinos que eran los enemigos ingleses contra los cuales se construía la fortaleza. Y entonces estas poquitas aldeas de indios se africanizan, ¿no? Y nosotros no tenemos por qué sorprendernos mucho de ese proceso de africanización de la población en el valle,
porque si se está extinguiendo el indio, si quedan muy pocos españoles y si importan cada vez más cientos y cientos de negros esclavos que vienen a la costa a construir el castillo, pues es un proceso que va a ser naturalmente favorable al mestizaje, y eso culmina cuando en 1800 los garífunas vienen caminando desde Trujillo y se toman estas poblaciones y las colonizan. ¿Verdad? Los garífunas son imperialistas, siempre fueron imperialistas, llegan y se posesionan y bueno, sí, están guapos, están guapas, pero tienen que aprender a hablar garífuna y a servirnos para lo más importante en el mundo, que es la reproducción. Y así llegamos un poco a la época de la independencia. Los indios que quedan todavía sembrando un poquito de maíz y un poquito de cacao, los españoles sacando un poquito de chito, y ahora estas nuevas poblaciones africanas que van a cultivar pues plátanos, son los que introducen el cultivo del plátano, introducen las yucas y las malangas y esas cosas que van a servirnos mucho. Y otra vez el tipo de paisaje está cambiando en respuesta a la clase de personaje y a la clase de demanda del producto, ¿no? Pues bien, llega así a la época de la independencia, que en San Pedro se vivió con muy poco entusiasmo y apasionamiento. No hay relatos de cohetes, ni de celebraciones, ni de vinos, ni de ninguna clase de fiesta. No les importaba mayor cosa. Lo vieron quizá como una molestia, ¿verdad? Porque iba a interrumpir su vida cotidiana. Así es como los hondureños siguen viendo la vida política. Y sin embargo, bueno, sí va la independencia a transformar el valle. ¿Por qué? Bueno, porque va a interrumpir los circuitos comerciales tradicionales, tanto los de contrabando como va a fortalecer los circuitos de contrabando con el gringo y con el inglés, y los productos que el gringo y el inglés querían, el chito y la madera sobre todo, y va a interrumpir el producto mercantil que se transaba en la red mercantil española, ¿verdad? Entonces, los españoles lo único que van a seguir llevando del valle ya a principios del siglo XIX es la zarza. Es importantísima. La zarza es una planta natural del pantano, de la tierra inundada, de la tierra húmeda. Es una raíz aromática, y esa raíz se usa para hacer refrescos supuestamente de cualidades medicinales, que no las conozco yo bien, doña Tere debe saber más que yo. Y así pervive este único asentamiento urbano que hay en el Valle de Sula, la aldea de San Pedro Sula, que en la época de la independencia tenía unas 250 almas. En 1854, 30 años después de la independencia, tenía, según los registros del propio municipio, porque seguía siendo municipio y teniendo un gobierno formal, unas 600 almas. Y es un lugar que sigue siendo muy modesto, ¿no? Una iglesia católica con 3 muros de bajereque y un techo que sirven de refugio no solo a la gente, sino también a las bestias, a los chanchos, a los burros en el vecindario cuando hay un aguacero muy fuerte, de lo cual se quejan amargamente los curas cuando se dan cuenta, porque solamente en un par de ocasiones al año viene el cura en visita. El cura es un cura que está radicado en la parroquia allá en Santa Bárbara, y viene de visita, viene a bautizar, viene a casar, viene a escuchar confesiones un par de veces al año y se queda unos pocos días, ¿verdad? Y los habitantes y los pobladores del valle siguen siendo más recolectores que otra cosa, ¿verdad? Aunque tienen el ganado, también es un ganado muy poco cuidado, es un ganado que también puede verse como de cazador en vez de, ¿verdad? Reúnen a las vacas un par de veces al año para las matanzas y para sacar el chito, que viven de la zarza, que siguen exportando, ahora exportan a Estados Unidos también. El gringo va a hacer el root beer con la zarza.
los españoles hacen la zarzaparrilla, el refresco de zarzaparrilla. Ahí comento yo en una nota a pie de página en mi texto que todavía cuando yo llegué en 1960, estamos hablando un siglo después, ahí a España a estudiar, favorecía mucho un café que estaba en la Plaza de Cibeles, porque la Plaza de Cibeles estaba frente a la Torre del Correo, y yo era muy dependiente de los correos en aquel entonces. Hoy ya ni escribo ni me escriben, así que no asisto a esa clase de correo, pero ahí iba al café y el café anunciaba que tenía como una delicadeza especial zarzaparrilla de Honduras, fresco de zarzaparrilla de Honduras. Y entonces los sanpedranos, campesinos, mestizos ya, ¿verdad? Cero españoles, ¿verdad? Solamente uno sabe leer y escribir, que es el secretario de la Corporación Municipal y también funge como en 1854, hace poco más de siglo y medio de eso, y también funge como el maestro de la escuela, pero a la hora en que seca el paisaje, porque todavía se inunda regularmente y por lo tanto es fácil ir a sacar la zarza, entonces se dejan de convocar y de reunir en corporación municipal durante varios meses porque se van a sacar la zarza, a buscar la zarza, ¿no? Y todos son zarceros, el alcalde es zarcero y el maestro de escuela también es zarcero. Y la otra cosa que están exportando es madera, madera preciosa, mayormente caoba, también cedro real, que exportan mayormente a Estados Unidos y sobre todo a Inglaterra. Han estado exportando madera desde el siglo XVIII a Inglaterra, en el XIX, ya después de la independencia, bueno, en la época de la independencia, Francisco Morazán tenía una concesión para exportar con un socio suyo, William Bennett, cuyo apellido ahí es muy socorrido en Roatán y en Islas de la Bahía, tenía una concesión para exportar madera del valle. Aquí los hipócritas se sorprendieron mucho de eso y querían condenar a Morazán porque estaba talando el bosque. Y todavía en 1860 sigue siendo San Pedro Sula el único asentamiento, ese San Pedro que les he retratado, el único asentamiento urbano en el valle, ¿no? Pero en los 60 va a empezar un ciclo nuevo, un ciclo de historia diferente que va a introducir nuevos personajes y nuevos productos. El banano que habían introducido los primeros africanos desde el Caribe, desde la Mosquitia, qué sé yo, ya se ha convertido en algo interesante. La salsa sigue estando ahí, obviamente, y la madera sigue siendo importante, pero ahora lo que tenemos es un tráfico naviero muy importante pasando por enfrente de la costa de Honduras y por lo tanto por enfrente del Valle de Sula, y es un tráfico naviero gringo que está orientado en primer lugar a Panamá, donde se construye desde el 55 un ferrocarril interoceánico, y ya en 1860 es la época de William Walker a Nicaragua, porque resulta que en Nicaragua hay esta ruta del tránsito, una ruta para salir rápidamente, cruzar el Pacífico y subir por el Pacífico a California, la tierra del oro. Y entonces hay un tráfico muy intenso de estos flatboats, ¿verdad? Son barcos, la mayoría de ellos son flatboats, barcos que tienen poca quilla, un fondo plano y una rueda con un motor de vapor para que los hace muy ágiles y muy rápidos en aguas tranquilas. Pero el problema es que cuando vienen cargados con gente, con locos, con los equipajes, con las mercaderías que vienen de Estados Unidos, de Mobile, de Boston, de Nueva Orleans, hacia Nicaragua y Panamá, vienen cargados y por lo tanto tienen balastre de la carga y de los pasajeros. Pero cuando regresan sin nada. No hay pasajeros que quieran regresar, todos van a California, nadie quiere regresar de California,
¿verdad? A la tierra dura del este. Entonces, no hay pasajes, no hay equipajes y no hay mucha mercadería. Y entonces el problema del flatboat es que no tiene equilibrio. En un oleaje muy fuerte, ¿verdad? Se bambolea y no progresa, no puede caminar. Entonces necesitan balastre y necesitan balastrear sus barcos. Y entonces entran a los ríos del Valle de Sula, también van a islas de la bahía, a Guanaja, más que a Roatán, a buscar banano y a buscar madera. Y si hay madera y rápido, bueno, pues entonces cargamos la madera y nos fuimos, ¿no? Porque ya cargados de madera podemos salir a la barra y salir a las corrientes del Golfo de Honduras y el Golfo de México y cruzar de regreso a nuestros puertos sin problema. Pero necesitamos el balastre. Y descubren este rollo del banano, que lo pueden cargar verde y una semana después cuando llegan a los puertos en Estados Unidos está Camulián y listo para venderse. Y ahí lo venden en el muelle muy barato y se convierte en una moda, un artículo de consumo. Y entonces durante los siguientes 30 años, de los 1860 a los 1890, los sanpedranos se convierten en finqueros, van a la selva junto al río, junto a los puertos del río, junto a Pimienta, junto a Santiago, que son los puertos junto al río, y ahí cortan pedazos de selva y siembran banano, y tienen banano para venderle a los capitanes y tienen pistillo, ¿no? Y entonces el paisaje empieza. Había 1 millar de estos cultivadores, de estos finqueros a fines del siglo XIX. Por allá por el 1900 habían como 1000 fulanos de estos. Todo el mundo era finquero. La gente se venía del interior, se venía de Olancho, se venía de Copán para sembrar la finca, porque si sembrabas la finca tenías con qué conseguir el dinerito, que es lo que siempre ha servido para tantas cosas. Y entonces, en los 1890 hay un auge de esta cosa y además se está ya estableciendo de manera rutinaria y estable el ferrocarril, el servicio del ferrocarril nacional que viene de Puerto Cortés y que va a llegar hasta Pimienta, justamente hasta el muelle, hasta el puente ese maravilloso que se acaba de llevar el río con la tormenta del mes pasado. Y entonces ese servicio del ferrocarril significa que hay muchos más espacios en donde puedes sembrar la finca y cargar el tren con tu banano para llevar al muelle, ¿verdad? Entonces es una frontera agrícola que se abre y que genera pues una nueva condición. Ya no son zarceros, ya no son recolectores, van a ser productores, tienen que organizar la economía de un productor, es otro rollo, es otro cuento, ¿verdad? Y ya no son los mismos de antes, porque los mismos de antes eran pues unos flojos y vienen estas gentes muy animosas del interior, de los departamentos del interior, a poblar a San Pedro Sula, a fincar aquí y se convierten en el grupo dominante de la ciudad, nada más que para 1890 ya San Pedro ya tiene una pequeña competencia, porque allá por Tela, Triunfo de la Cruz, ahí se ha formado, ¿no? Después más allá en la Ceiba, un pequeño núcleo de gente que también están sembrando bananos cerca de la costa y de los ríos costeños para venderles a los capitanes gringos, pero se corre la noticia de la riqueza que da el banano y entonces van a empezar a venir gringos, estadounidenses. De hecho, ellos son los primeros que llegan en los 1860, son nostálgicos, sureños, ¿verdad? El coronel Green, el coronel Sweat, que escriben libros sobre, sobre sus expediciones para tratar de atraer a pequeñas comunidades de sureños que están a disgusto con el régimen de la reconstrucción de los yanquis y que quieren reconstruir un poco el sistema de plantaciones que tenían en el sur de Estados Unidos, nada más que aquellas eran con esclavos. Por un tiempo pensaron que podían volver a poner esclavos aquí,
eso estaba muy difícil, pero en fin, soñar no cuesta. Y también ya no iban a cultivar tabaco en la costa, en el valle aluvial no funciona el tabaco, ni tampoco algodón, pero sí bananos. Y entonces se genera esta dinámica bananera que va a cambiar sustancialmente cuando, después de que los finqueros estadounidenses se juntan con los finqueros locales y nativos, empieza a formarse empresas corporativas, compañías, grupos de empresarios que juntan capitales y entonces tienen una mucho mayor capacidad de trabajo, de tal manera que hacia 1910 ya había una decena de estas compañías, de estas empresitas corporativas, y están compitiendo entre ellas. Eso es muy beneficioso para los finqueros locales, pero también van agregándose. Ese es un proceso natural de las empresas que se juntan, se agregan, porque les conviene irse juntando, y eventualmente eso va a conducir a la formación de esta gran empresa frutera, la United Fruit Company, que va a controlar toda la geografía, desde, efectivamente, desde Tela, ¿verdad? Ahí estaba en lo que hoy es La Mar, estaba una de sus capitales, Lima, Progreso, son campos establecidos por esta gran empresa que trae un inmenso capital, una tecnología nueva, ¿verdad? Y entonces hay una nueva conquista. Yo he dicho esto, sí, primero los amerindios que bajaron desde la zona olmeca, ¿verdad? Conquistaron el Valle de Sula 4000 años antes de Cristo, y después los toqueguas, y después vinieron los españoles y en 1530 conquistaron el Valle de Sula a sangre y fuego con caballería y pólvora. Y entonces de 1910 a 1960, en esos 50 años, hay una tercera conquista, que es la conquista del gringo, la conquista de las corporaciones bananeras gringas, una gesta avasalladora porque traen la fuerza del capital, construyen por todos lados ferrocarriles con y sin licencia, construyen diques, construyen canales, construyen pequeños núcleos urbanos, construyen los campos bananeros en donde tienen que hospedar a sus empleados para poder cultivar una inmensidad de cultivo, y botan toda la selva del valle, que era un valle selvático, ¿verdad? Se pierde. Bueno, aprovechan la madera, construyen esas ciudades de madera con la madera que sacan del valle, pero bueno, el paisaje lo transforman totalmente, con un solo producto, con una sola economía, aunque ellos van después a incurrir en otras economías de servicios para esas pequeñas ciudades que han. Y San Pedro, ojo, que antes de 1860 era la única, ahora tiene que competir y compite bien. San Pedro es la ciudad de los finqueros, y las otras son las capitales de la empresa, y viven en una cierta tensión ahí muy interesante, porque es de cooperación y competencia, y es conflicto, y también vamos a buscar cooperaciones de los dos lados para poder beneficiarse unos a otros, ¿no? Pero bueno, por un lado se pierde la selva tropical, se construyen estas ciudades pequeñas de barracas, que son muy amigables con el ambiente después de que descuentas la madera que cortaste para construirlas. Y cambia la población también, porque viene con los gringos y las corporaciones gringas, viene una nueva inmigración africana, ¿no? Del Caribe, Caribe inglés, muy conveniente para ellos, tanto en la construcción de ferrocarril como en la operación de sus muelles, y en el campo tener gente que habla su propia lengua, aunque la hable con una diferente entonación. Y luego viene la población masiva que inmigra desde el interior de Honduras, porque
en el Valle de Sula se está ganando 3 veces el salario que se gana en el interior. Y hay muchas más cosas, y aquí hay casa, y hay hospitales, y hay escuelas, es un mundo, y hay pisto, y hay alegría, y entonces tienes esta inmensa, ¿verdad?, migración que arranca de 1910 y que para mediados del siglo, pues ya el valle tiene 20 veces la población que tenía en 1910, ¿verdad? San Pedro igual tiene esa clase de proporción de crecimiento. Y hay un par de cosas que sí son problemáticas, porque, bueno, alterar de esa manera el medio ambiente va a suponer un riesgo que no tenía la selva que se inundaba tranquilamente, y porque al sustituir toda la vegetación con un par de variedades de bananos, lo que lo vuelves a todo el conjunto muy vulnerable, y cuando empiezan a venir esos mismos fenómenos, en 1934 hay una gran tormenta y una inundación, 1934, y ya para entonces el problema de las enfermedades fungosas del banano es fenomenal, y eventualmente, ¿verdad?, se van a morir miles de hectáreas de bananos hasta que encuentren variedades más resistentes y encuentren procedimientos más eficaces para detener las enfermedades fungosas. Pero además eso no se va a detener, nunca se detiene el proceso social y la historia. En el 54 también hay una ecología social de que hablar. También hay el hecho de que de repente tienes ya no, ¿verdad?, los 600 almas de mediados del siglo de 1860 en San Pedro Sula, sino que tienes, ¿verdad?, decenas de miles de personas que vienen de diferentes lugares con distintas culturas, pero que vienen a hacer lo mismo, al trabajo en el banano, para una empresa, para un patrón que tiene un poderío inmenso, y que van a reaccionar en contra de eso, en esta ecología social, y se van a organizar los sindicatos, eso en los 30, en el 34, en el 32, ya con la primera Gran Depresión, hay problemas económicos en las fincas, y como van a ver ahorita aquí, y, y los obreros se organizan, y en el 54, en el 1954, organizan la gran huelga bananera, una huelga que en efecto es lo más cercano que hemos tenido en Honduras a una revolución, que duró 2 meses y fracción, pero que logró dominar la totalidad de la costa noroccidental de Honduras y mucho del interior también, y que asustó a esta gran corporación, a la United Fruit Company, y resintió también resintió a los bananeros, porque el gobierno se rehusó, bueno, porque los empleados que tenían que ser leales y estar anuentes estaban rebeldes, y porque el gobierno, que siempre había sido un sirviente, se había rehusado a reprimir la huelga, se rehusó a reprimir la huelga. Juan Manuel Gálvez se fue a Panamá, dijo que estaba enfermo y se fue, y no ordenó al ejército, y el ejército no quiso reprimir la huelga, y entonces la huelga triunfó en el sentido de que sus demandas tuvieron que ser respondidas, y entonces la compañía decide vengarse y decide cerrarse, cerrar su economía. No es que no va a seguir estando aquí para comprar el banano, reparte sus tierras, se las vende a los capataces, a los supervisores, a las personas de mayor confianza de la empresa, les vende las fincas, y van a seguir comprando esas fincas, esos productos, esos frutos, ese guineo, pero no quieren trabajar ellos con la gente, no quieren ellos exponerse a otra huelga que les provocó daños muy graves, como se pueden imaginar, 2 meses y una semana sin cultivar el bananal, se acabó con todas las enfermedades que habían, y entonces ellos se retiran,
Y cuando la empresa se retira, viene una crisis de la economía del finquero. ¿Ah? Hasta entonces había convivido la gran empresa gringa con el finquero hondureño, algunos de los cuales llegaron a ser muy grandes cultivadores de banano. Aquí el amigo Darío Ebraque, por ejemplo, está haciendo una biografía de uno de estos finqueros que cultivaba 1500, algo así, una grosería de manzanas de banano, que por supuesto le vendía a la empresa bananera, pero en el 31 dicen que no le van a comprar y quiebra y se llena de una inmensa amargura. Cuando llega la huelga, la compañía solo tiene enemigos y toda la población criolla reacciona. Y esa reacción es interesante porque se convierte en un nuevo ciclo económico. El banano va para afuera, es para afuera que va porque las enfermedades lo tienen dominado, ¿verdad? Y la huelga termina de destruir lo que no había destruido la hiena del 54, la hiena del 54, del 34 y del 54, que producen grandes devastaciones en los bananales. La huelga termina de destruirla y entonces se quedan solamente esos ex empleados cultivando con unos pocos finqueros independientes y hay nuevas actividades, sobre todo la caña de azúcar y la palma africana, que van a llenar el paisaje con otra clase de producto y también van a transformar ese cambio económico nuevo, ese nuevo ciclo económico, va a transformar la vida urbana, porque aquellos pueblos bananeros, aquellos company towns, se van a convertir en ciudades que van a tener su propia vida independiente, que van a generar economías nuevas, economías para ocupar los nichos que van vaciando las empresas. La empresa bananera era la dueña del banco, era la dueña de los periódicos, era la dueña de la radio, era la dueña de la fábrica que empacaba la fábrica de cartón, era la dueña de la zapatera, era la dueña de la fábrica de cerveza y de refrescos. Entonces, alguien más tiene que hacer esas cosas si la compañía se va. Y entonces surge esto que el amigo Darío Ebraque ha estudiado tan profundamente, que es el tema de este capitalismo sanpedrano y vallezuleño, ¿verdad? De nuevos empresarios ahí que se ayudan y que buscan la manera de ir saliendo adelante y en efecto se forma esta nueva ciudad con este nuevo valle con una economía fundamentalmente distinta y eso va a generar un fenómeno también de urbanización distinto. Ya no es el company town, ya no son estos barracones construidos de madera sobre palafitos, ¿verdad? Que yo decía ahí en una frase del texto que me gusta, que en 1930 y 40 el estatus de un hombre se medía por la cantidad de pies que dormía arriba del suelo. Que si eras un obrero pobre, pues dormías 2 pies arriba del suelo, pero que si eras un finquero rico o un gringo, dormías 15 pies por encima del suelo, porque tu barracón tenía pilares de 15 pies sobre el cual estaba construido el piso de madera, y eso permitía que el agua pasara bajo tu casa en vez de llevarse tu casa. Pero ahora ya no, ya la madera se vuelve cara, se monta una fábrica de cemento, el cemento se vuelve más barato, la madera empieza, es interesante porque tiene mucho de moda, de cambio de mentalidad. La gente ya en los 1940 y 50 ve con desprecio el barracón, que había sido la casa del finquero, la casa del gringo, la casa ¿verdad? De la gente importante, y ahora quiere construir eso con concreto, con mampostería, y por lo tanto tiene que sentar la construcción en el suelo. Y eso es lo que va a suceder de mediados del siglo XX en adelante, pero en una escala masiva, inmensa. Y lo que estamos construyendo son represas, ¿no? Represas
con muchas piezas, no es una sola barda, sino que son muchas casas de mampostería también tiene que ver con los arquitectos y la gente que viene con ideas nuevas de arquitectura que se fastidian de tener que hacer el mismo aburrido barracón y que quieren construir cosas simpáticas, nuevas, interesantes, de líneas arquitectónicas nuevas. Hay un par de esos por ahí. Y bueno, también tiene que ver el tema de la vulnerabilidad de la madera en el fuego, porque ya el gran incendio en San Pedro de 1935 produce una serie de ordenanzas prohibiendo la construcción de madera en el centro de la ciudad. Entonces se juntan muchos factores y el paisaje cambia. El banano se fue, la caña y la palma avasallan el campo agrícola y las ciudades crecen intensamente hacia sí mismas con instalaciones fabriles. San Pedro se convierte en la gran exportadora de café. Entonces las grandes casas exportadoras extranjeras y hondureñas, ¿verdad?, construyen los beneficios de café y ese cambio en el paisaje es lo que vamos a constatar, porque también se urbaniza, la mancha urbana crece inmensamente. Entonces, los potreros al norte de la ciudad se convierten en las colonias nuevas de la burguesía. Los antiguos bananales al sur de la ciudad se convierten en los terrenos Chotepe, etcétera, se convierten en los terrenos ya sea de las cañeras o en los barrios populares de Las Palmas, ¿verdad? Que estaban allá, y en todas partes con concreto, con mampostería. Hay que tener cosas sólidas. Y entonces cuando viene el FIFI, tenemos la primera gran catástrofe como consecuencia del huracán, porque los ríos se desbordan totalmente, ¿no? Y se convierten en instrumentos de muerte. Oigan, el FIFI en el 74 estamos hablando de más de 12,000 muertos, pues, ¿no? Ese es el cálculo peor. El menor es de 9,000 a 10,000. Y porque nunca saben cuándo, nunca saben terminar de contarlo. Eso es increíble, porque uno diría, bueno, por lo menos yo digo que es que lo que pasa es que como quieren que sigan votando, entonces los dejan vivir a los muertos, ¿no? Pero eso es lo que va a cambiar entonces el paisaje. Y el texto y el argumento de mi texto de ahí en adelante es un tanto monótono, porque lo que digo es, bueno, deberíamos de haber aprendido con la primera, porque ya después del FIFI se hicieron los estudios técnicos y se llegó a la conclusión de que en efecto teníamos que cambiar nuestra forma de convivir con este fenómeno del valle aluvial, que había que encontrar la manera de mejorar el estatus de las cuencas, que había que hacer las represas para detener las avenidas demasiado rápidas de los ríos, y que había que construir los bordos. Sí se construyeron, los bordos y los diques y los canales, pero no eran suficientes. Sabíamos que no eran suficientes. Desde siempre supimos que eran un remedio provisional y para fenómenos bastante modestos. Pero que cuando viniera la grande, la que siempre había venido desde 4,000 años atrás, no se iba a poder detener y no iban a poder sobrevivir estos fenómenos, ¿no? Entonces, la red metropolitana de nuevas ciudades, imagínense lo que es hoy el Valle de Sula, pues está construido prácticamente desde el pie del Merendón hasta el otro extremo del valle, más allá de Progreso, en Santa Rita, ¿verdad? Y un inmenso dique para toda esta agua que baja, porque tiene que bajar, porque no hay forma de que se salte el lugar. Y eso es lo que hemos vivido entonces después, en el 98 con el huracán Mitch, también miles de muertos, ¿verdad? Inmensas destrucciones. Y después, bueno, varios otros huracanes antes de Iota y Eta. Y esa es la historia del valle que cuento para un poco explicar este dilema en que estamos, y no sé cuánto tiempo ya me llevé. Vale. Ya tengo 1 hora y 20 minutos, pero bueno, algo habré logrado transmitir. Esa es la historia del valle
que está escrito en estos 3 ensayos. Muchas gracias por atender los que estuvieron ahí todavía. Y bueno, a las órdenes de cualquier comentario, crítica, insulto, se vale cualquier cosa. Bueno, ¿cuándo empieza ya una desecación, se puede decir, planeada del valle? Ese valle que era tan chahuitoso, que estaba tan húmedo, ¿cuándo empieza a desecarse ya de una forma planificada? No, eso es la corporación bananera, es la que trae los grandes tractores, es la que tiene el capital para construir las dragas. Y entonces no solamente hace bordos, que son bordos buenos para salvar el banano de una llena normal. Y la gente se siguió confiando como si podía vivir donde antes estaba el banano, pero el banano aguantaba con una pequeña llena, las casas no. Pero ellos traen los ferrocarriles para mover las dragas y los tractores y usan el equipo pesado para construir los primeros canales y los primeros diques a las orillas de los ríos. Y los canales son para drenar el chahuite, para drenar el pantano, para sacar el agua, porque hay que sembrar banano en todas partes, hay que sembrar guineo y no se puede sembrar en el chahuite, ¿verdad? Entonces, esa es una política que ellos tienen que saca el agua a borbotones, pero que no alcanza a resolver el problema que generan las llenas, ¿verdad? Simplemente saca el agua que estaba permanentemente asentada ahí en la parte baja del valle, pero no puede impedir que suceda lo que sucede cuando viene un huracán. Entonces, es un fenómeno que va a suceder. Mira, las primeras empresas en San Pedro y en la región del Valle de Sula, el héroe bananero es este que después se resiente y se va, que es Sam el bananero, Sam Samurai, ¿no? Yo he escrito algún ensayo sobre él, superficial, pero ahí está, que es este personaje fenomenal, ¿no? Que es un judío, un judío ruso, que llega a los no sé si 17 años, algo por el estilo de Estados Unidos. Nunca dicen que aprendió a hablar el inglés sin el acento ruso, pero aprendió a hablar el español también y se convirtió en el personaje del Valle de Sula, ¿no? Amigo de todo el mundo y ayudándole a la gente, a los finqueros para que sembraran más y más bananos, que era el dueño originalmente de una pequeña empresa bananera, después de la compra a Strike, su plantación con ferrocarril, y se vuelve el dueño de la Cuyamel Fruit Company. Después, como dueño de la Cuyamel, incita a la guerra con Guatemala porque dice que la frontera con Guatemala debería de ser el río Motagua, y que por lo tanto hay más tierra al otro lado de la frontera actual para colonizar con bananos, pero al otro lado está la United Fruit Company ya en Guatemala, que les dice a los guatemaltecos que se defiendan naturalmente. Hay una guerra que solamente duró unas semanas, pero el periódico de la Cuyamel Fruit Company incitaba a la guerra, llamaba al patriotismo de los hondureños para que defendieran su territorio en contra de los malvados guatemaltecos que se habían apropiado de la margen derecha del Motagua. Y muchos intelectuales hondureños cayeron en ese juego, incluyendo un tío mío, don Alfonso Guillén Zelaya, que andaba de alborotador también de la guerra. Y bueno, él después, por una jugada genial, siendo el gran competidor de la United Fruit Company, se convirtió en una jugada con acciones. Se convirtió en, les vende la Cuyamel Fruit Company y no se dan cuenta de que tiene suficientes acciones, de tal forma que cuando vende y le pagan con acciones, tiene un voto más que la totalidad de los demás, el 51% de la compañía, y por lo tanto se convierte en el presidente y en el jefe máximo de esta empresa, que ahora resume a todas las demás, junta a todas las demás, tiene un poderío inmenso, ¿verdad? Y bueno, da golpes de Estado constantemente en Guatemala. Él es el que provoca la guerra del 54 contra Arbenz. Entonces,
los gringos son los que van a adoptar la política de que no, el valle es muy rico, pero puede ser más rico si terminamos de sacar el agua, y generan las primeras estructuras. Después eso se convierte en una política general, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya la Lima en los años 70, ya con el FIFI, estaba clarísimo que no podía sobrevivir si no se construía canales de drenaje. Entonces se construyó el famoso Canal Maya, con lo cual se suponía que habían vuelto habitable inmensa cantidad de terrenos que sí que eran habitables cuando no hubiera huracán, pues, ¿no? Entonces, pero era un impulso generalizado, todos éramos la lucha contra el agua es nuestra enemiga, hay que sacar el agua, hay que llevar el agua para afuera, donde no haga daño, donde no moleste, donde no estorbe sembrar el banano, construir las casas. Mira, hay unas gentes ahí. A ver, ¿quién más se interesa? Muy bien, doña Tere, buena pregunta. No, pues los apabullé, ¿verdad? Ya no quieren. Sí, solo escuchando. Bueno, yo les agradezco infinitamente que me hubiesen escuchado. Me encanta que me escuchen cuando cuento mis cuentos, ¿no? Y aquí estoy. Vamos a publicar eso. Cuando lo publique, el Museo de San Pedro Sula va a tener el derecho de hacerlo circular. Ojalá con eso, con las fotografías y los mapas que hacen falta para terminar de entender bien el cuento. Y ojalá ustedes que tuvieron la ocasión para escucharlo, se les ocurran otras preguntas, porque hay muchas preguntas. O sea, yo cada vez que termino de contar el cuento, me formula unas cuantas preguntas más acerca de lo que no conté o acerca de lo que no sé, porque no pude contar porque no lo entiendo. Y es una historia fascinante, pues es una historia, ¿verdad?, que va de lo local a lo universal y que viene del cazador-recolector hasta el capitalismo salvaje, ¿verdad? Y que abarca todo, pues, ¿no? Y si no les interesa más nada a platicar conmigo, me voy. No, bueno, en algún momento hay que irse, pero mil gracias. Es muy interesante escuchar y también ver tantos aspectos que conforman toda esa historia. No es una historia plana, sino llena de muchas, muchas facetas y que dan una visión diferente. Yo creo que por eso cada vez que cuenta la historia se hace otras preguntas, porque hay muchos lugares de donde verlo. Muy bonita visión. Muchas gracias. No, por nada, claro que no. Muchas gracias a ti por estar ahí. Mil gracias por escuchar. Pero ya ves. Muy agradecido, estimado doctor. Muy ilustrativa su exposición y le felicito. Muchísimas gracias por su buena conferencia. Gracias. Gracias a ti, Marco Riet. Bueno, pues que pasen buena noche, que descansen todos. Ojalá les sirva pensar en el pasado. Mil gracias. Por nada. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Teresita, por la invitación. Muchas gracias, muy interesante.